ya para ir avanzando y culminar el presente periodo para luego de esto regresar a prueba para que tenga el tiempo suficiente de preparar sobre todo lo que tiene que ver con intercambiadores de calor, ¿no? Para más o menos ir teniendo una idea, o vayan cimentando, mejor dicho, el conocimiento sobre los intercambiadores de calor, vamos a realizar un ejercicio, ¿no? Pero dándole la direccionalidad que tiene entre uno y otro caso. Vamos a exponer lo siguiente, miren. Nosotros tenemos en la pizarra, aún no lo había terminado, esto indudablemente siempre partimos de la caldera. De la caldera y también tomamos en consideración los intercambiadores de calor. Reiteramos, los intercambiadores de calor generalmente pueden ser tambores rotativos, pueden ser que se utilicen en industria textil, pueden ser, por ejemplo, placas donde se pasteuriza la leche, pueden ser marmitas, como ya les había indicado anteriormente, secadoras, etcétera, etcétera. Existe un sinnúmero de intercambiadores de calor donde el vapor aplica y es donde generalmente se procesa industrialmente cualquier tipo de combustible, de material, no combustible, sino material, alimentos, jarabes, por ejemplo, para la fabricación de la Coca-Cola, también se procesa en un sistema de intercambiador de placas de tal manera que se pasteuriza la cola, ¿no? El proceso de la cola es bastante laborioso y por lo tanto requiere de varios equipos, entre ellos interviene la refrigeración. Generalmente casi van de la mano entre la refrigeración y el vapor, industrialmente hablando, ¿no? Entonces, en un caso puede ser que se requiera conocer cuánto es el consumo de cuánto es el consumo de vapor de cada uno de ellos, o en otros casos conocer también el área que se necesita, ¿no? Para poder diseñar el intercambiador de calor, o a su vez también para determinar cuántas libras por hora se requiere. Si existe un proceso nuevo, saber cuánto es lo que requerimos totalmente para poder ir hacia acá y dimensionar la caldera. Estamos un poco atrasados con la finalidad ya de ir a determinar, por ejemplo, ya la bomba, el tanque de condensado, las tuberías de presión y luego entrar a ahorro energético. Entonces, aceleremos esta situación. Ahora bien, entonces, como les decía, inicialmente, este proceso requiere tener el conocimiento de la termodinámica y la transferencia de calor. Entonces, para ello, yo voy a indicarles brevemente los diferentes tipos de intercambiadores de calor, porque se tiene entendido que esto también ustedes ya lo revisaron en termodinámica o en transferencia de calor. Bien, aquí tenemos, miren, un intercambiador de calor, por cuyo fluido, el fluido caliente va por el interior y el fluido exterior en su contorno, ¿no? No, no se ve, ingeniero. ¿No se ve? Ya, perdón un ratito. Ya. Entonces decía que en un intercambiador de calor
por su interior puede fluir un fluido caliente y exteriormente un fluido frío. Entonces, este podemos llamarlo intercambiador de coraza. De tal manera que no están en contacto directo, ¿no? Reitero, sino por uno circula el caliente y por el otro el fluido frío, en direcciones contrarias, o pueden también circular en las mismas direcciones. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que T1 y T2, temperaturas de entrada y salida del fluido frío. Entonces, T1, ¿sí? Y T2, las temperaturas de entrada y salida del fluido frío, y T1 mayúsculas y T2 mayúsculas, las temperaturas de entrada y salida del fluido cálido. Por la ley de termodinámica, el calor fluye siempre que hay un fluido caliente y un fluido frío. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, diferentes casos de exposiciones de corrientes. Entonces tenemos una temperatura, un fluido a una temperatura en contracorriente y el otro en corrientes paralelas. ¿Para qué es esto necesario? Para poder determinar la diferencia media logarítmica. Incluso en este caso tenemos entre gas y líquido. Existen diferentes combinaciones de intercambiadores de calor. No solamente lo que nos atañen a plantas de vapor, ¿no? Es diferente, existen diferentes. O sea, no solamente la relación vapor-agua, vapor-jarabe, vapor asfalto, no. Existen diferentes tipos. Por ejemplo, también podemos calentar con gas, aire, ¿sí? Existen diferentes, por ejemplo, los saunas. Son diferentes formas que podemos nosotros hacer. Y para ello debemos también conocer y determinar el área de superficie que necesitamos para un proceso específico. ¿Y qué nos da esto? Cuando tenemos esta cuestión de un fluido, cuando tenemos este asunto de un fluido cuyo intercambio de calor, ojo, aquí circula el vapor, ¿no es cierto? Aquí circula el vapor, por aquí también circula el vapor, y externamente está un fluido, que puede ser en contracorriente o corriente paralela. Cuando hay este intercambio de calor, recuerden que nosotros podemos hacerlo mediante el balance de masa. Aquí va a ser reiterativo en esto. ¿Qué nos dice mediante el balance de masa? Que Q, que la masa del vapor por el calor latente del vapor, ¿sí? Es igual que la masa del vapor por el calor latente del vapor es igual a la masa del fluido, dependiendo de las condiciones, a la masa del fluido por el calor específico del fluido, por la diferencia de temperaturas del fluido. Ingeniero, ¿es masa o flujo másico? Flujo máximo. Flujo máximo. Sí, estamos haciendo balance de energía. Pero también, ¿cómo se da el intercambio de calor de un fluido a otro? Y aquí es donde interviene este valor, cuando hay aquí un fluido de, hay un fluido de, a ver, vamos a ver, cuando hay un fluido de uno con respecto a otro, pero a través de una pared, entonces, ¿qué es lo que interviene aquí? Interviene esta ecuación. Q es igual al coeficiente global de transferencia de calor, que tiene que ser común por ustedes,
por el área y por la diferencia media logarítmica. O sea, si lo podemos ver de otra manera, si lo podemos ver de otra manera, por dentro, por aquí está circulando el fluido caliente, y externamente está el fluido frío. Entonces, es verdad que aquí circula un fluido caliente, que por ejemplo en este caso, si entra vapor y sale condensado, tenemos que hacer el análisis correspondiente en la ecuación. Entonces, consideremos que aquí ingresa vapor, ¿no? Para tener una idea clara, entra la masa del vapor por el calor latente del vapor. Es lo que ingresa aquí. Exteriormente, a través del espesor de este tubo, puede estar circulando agua o cualquier otro fluido en este sentido. ¿Qué pasa con él? Que aquí lo que tenemos es calor sensible, ¿no? Porque está determinado por la masa del fluido, por el calor específico del fluido y por la diferencia de temperaturas del fluido. ¿Sí? Porque a este fluido no lo estamos vaporizando, sino simplemente elevando su temperatura. Por lo tanto, aquí no interviene el vapor. En cambio, en este sí entramos con vapor, el calor latente del vapor, a más de aquí, como entra vapor, poco a poco se va licuando. De tal manera que cuando llega al final, sale por aquí ya líquido, ¿no? A alta temperatura. Entonces, en el balance de energía tenemos que tomar en consideración todo ello. Pero, a más de este, interviene este Q. ¿Cómo interviene este Q? Este Q interviene de esta manera. Este es el calor que da lugar para que haya la transferencia de calor, porque fluye por diferentes aspectos. Este fluye a través del coeficiente global de transferencia de calor, que fluye por convección, por conducción y por convección. ¿Se entiende esto, no? Por eso es lo que interviene en este coeficiente global de transferencia de calor, los procesos de transmisión de calor. Repito, convección, conducción y convección. ¿Y por qué utilizamos la diferencia media logarítmica y no utilizamos como las otras la diferencia de temperatura? Porque estamos hablando de un fluido en un proceso, de un fluido en un punto 1, y estamos acá hablando de un fluido en un proceso 2. ¿Sí? Este fluido que está externamente, que podemos decirle que está dentro de este tubo. ¿Sí? Déjenme, pues, si podemos graficarlo aquí. Podríamos representarlo de esta manera.
Entonces, aquí estamos hablando de un fluido, ¿sí?, que está en otro proceso. Y por lo tanto, la transferencia de calor se hace por radiación, perdón, convección, perdón, convección, conducción y convección. Ese es el coeficiente pelicular. Ese es el que el día de ayer les había dicho. El coeficiente global de transferencia de calor, U, para hacerlo más rápido, 1 sobre U, que es el coeficiente global de transferencia de calor, es igual a 1 sobre el coeficiente pelicular interior. Podemos decirlo como H sub I, más, si tuviéramos más tubos, más si tuviéramos aislamiento, irían más de estos. El espesor del tubo sobre el coeficiente global de transferencia de calor. Y más el coeficiente pelicular exterior. H sub I, y lo vamos a decir H sub E, como se puede encontrar en los diferentes textos, ¿no? Entonces, H sub I, ¿dónde va a estar? Aquí. Ese es el coeficiente pelicular. H sub E va a estar acá afuera. ¿Cuál es X? X es esto. Esto es X. Y el coeficiente de conductividad es el del material, que puede ser cobre, hierro, etcétera, dependiendo del material que estemos utilizando. Eso es, en definitiva, el proceso de transferencia resumido en una sola página que tenemos en los intercambiadores de calor. De tal manera que este U tiene que ver aquí, y la diferencia media logarítmica es la diferencia que es entre el fluido caliente que entra y el fluido caliente que sale. Entre el fluido frío que entra y el fluido que sale. Por eso es lo que no se toma como una diferencia de temperatura, sino se lo toma como la diferencia media logarítmica. Y el área de transferencia es todo esto lo que rodea. Si fuera solo esto y un tubo largo, ese es el área de transferencia de calor. ¿Entendido ahí? Ya. ¿Se entendió o alguna explicación adicional? Sí, recuerden, esto es parte de la transferencia de calor que ya tienen que haber visto y que estamos haciendo específicamente para el caso de plantas de vapor. Entonces, bajo estas consideraciones, planteo el siguiente ejercicio para ver ustedes cómo lo dilucidan, cómo lo plantean. Primero, siempre es importante hacer el planteamiento. Antes de ponerse a calcular el planteamiento, de tal manera que uno sepa qué es lo que va a hacer, hacia dónde voy y por qué tengo que dirigirme en ese camino. Anoten el siguiente ejercicio. Para calentar 5,000 galones de agua en 6 horas, para calentar 5,000 galones de agua en 6 horas, para calentar 5,000 galones de agua en 6 horas, elevando la temperatura
de 20 a 80 grados centígrados. Tenemos así. Aquí, por ejemplo, para calentar, imaginemos un intercambiador nomás. Para calentar 5,000 galones de agua en 6 horas, elevando la temperatura de 20 a 60 grados centígrados en un intercambiador de calor en contraflujo, se utiliza vapor a 50 psi. Se utiliza vapor a 50 psi. ¿Ya? El vapor sale del intercambiador de calor a 90 grados centígrados. Entonces tengamos por aquí entendido de que por aquí entra el agua a 20 grados centígrados. Borremos esto para no confundirnos. Ya. Y sale a 80 grados centígrados. Ya. O sea, entra a 20 grados centígrados, 80 grados. Entra como vapor a 50 psi y sale a 90 grados centígrados. ¿Cuál es la masa de vapor ¿Cuál es la masa de vapor que se requiere para calentar esta cantidad de agua en ese tiempo? ¿Cuál es la masa de vapor que se requiere para calentar esa masa de agua en ese tiempo? ¿Y cuál es el área de transferencia de calor en el intercambiador de calor? ¿Y cuál es el área de transferencia de calor en el intercambiador de calor? Con la explicación que se ha dado, quiero ver cómo plantean ustedes y ver si resuelven muy bien. Y si no resuelven, para ir viendo cuáles son los problemas que tenemos. ¿Ah? Ya.
336,92. Por hora sí me sale, ingeniero, 393. Ya, kilogramos por hora, ¿no? Sí. Sí, está bien. Ya. Y el área de transferencia, Esta me la estoy sacando. Ingeniero, para el área no es necesario que nos dé el coeficiente global. no les di. Ya, 250 BTU, hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. 250 BTU sobre hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit.
Buenas tardes, ¿cómo le va, doctor Marcelo? Le saluda José Montaño. ¿Cómo ha pasado? Aquí me cuenta Rocío de un oficio que había pasado el administrador, que le habían dicho que no lo pueden sancionar, bien, que no lo sancionen, pero si ven la forma como pueden entregar si le habían dicho que se matar, que se llaman la
Y esa acción es ¿Determinaron el área?
Perdón, ingeniero, ¿cuánto sale el área? ¿Cuánto dice que le salió? 280.5 metros cuadrados. No puede ser tanto. No puede ser tanto. Imagínense, 285 metros lo que es. 4.84 salió. ¿Cuánto fue la diferencia media logarítmica? Me salió 64. Ya está bien, por ahí sí está bien. El coeficiente global. Verá que se tiene que, si lo está trabajando en BTU, tiene que llevarlo a kilocaloría. Kilocalorías. Yo lo saqué en kilovatios. Me salió 12.25. Ahí se me hace que está muy bajo. 12.25 Trabajé en joules. kilovatios metro cuadrado grado centígrado. Sí. Debe haber 1220. Muy alto más bien. Estamos hablando de debería salir más o menos 1.41 kilovatios. Por ahí está mal. Ya voy a revisar, ingeniero. Ingeniero, a mí me quedó 2.42 metros cuadrados. 2.42, sí. ¿Cuál fue el que le salió 2.44? 2.42, ¿quién fue? Yo, ingeniero, Marlon Lamas. No, 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 está ahí. Sí, por ahí va. Siempre hay que tener correlación con el volumen y cuánto se calienta y en qué tiempo, para más o menos tener una idea del área, ¿no?
Ingeniero, Sí, díganme. a mí me sale unos 72, pero con el BTU de 1.42 kilovatios. No sé si estoy bien ahí la transformación del... Ahí no podría, tendría que revisarle para ver dónde es lo que está mal. Pero más o menos 2.42, 44 sale la respuesta del área de transferencia. Entonces, a lo mejor en la transformación está mal. Tiene que ver la transformación, ¿sí? Porque ahí lo único que queda es Q Ya, ya encontraron, ¿no? sí. Q más o menos sale 189.250 kilocalorías por hora. Entonces, a partir de ahí, ya pueden encontrar el área. Teniendo el coeficiente global de 250 BTU hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit, hay que llevarlo a kilocaloría hora, metro cuadrado, grado centígrado.
¿Teniste la casa? ¿Quieren con el valor? Pacha, ¿usted cuánto le salió? A un ingeniero no me sale. También lo estoy haciendo. Malacach, Ya le hice le verifiqué vuelta a los datos y me salió 2.51.
metros Bueno, eso no cuadrados. tiene nada que ver, está bien. Usted sacó Marlon 244, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. ¿Quién más está por ahí? 2,36, ingeniero. Sí, son decimales. Bien, entonces mire, para continuar el día viernes, entonces, y revisando el ejercicio, queda una masa de vapor de 336,92 o aproximadamente, y el calor con el cual se transfiere o lo que se requiere para calentar este volumen de agua, estamos hablando de 189,250, ¿no? Y el área de transferencia es de 2,44. Entonces, con esto el día viernes revisamos este ejercicio y planteamos otro de tal manera que vaya fluyendo esto, ¿sí? Entonces, de aquí nos vemos el día viernes, tenemos con ustedes. Bien, ingeniero. De acuerdo, ya muy bien. Ya, Continuamos. ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ¿no?